Sansón. Uno de los nombres más conocidos de la Biblia, a menudo recordado como un hombre de fuerza incomparable, un verdadero guerrero que derrotó ejércitos solo. Pero ¿y si esta historia no fuera exactamente lo que siempre hemos escuchado? ¿Qué pasaría si hubiera algo mucho más profundo detrás de tu fuerza, algo que pocas personas realmente entiendan? Para muchos, Sansón es solo un personaje que tenía una fuerza sobrenatural ligada a su cabello, pero esta visión simplista esconde verdades que la mayoría de las iglesias rara vez enseñan. Si desea descubrir las verdades menos conocidas de las Escrituras y comprender qué hay realmente detrás de las grandes historias de la Biblia, suscríbase al canal. Aquí, cada historia gana profundidad y revelaciones sorprendentes que pocos enseñan. No te pierdas el próximo contenido. Antes de sumergirnos en la historia, es importante comprender cómo se ve a Sansón a lo largo del tiempo. En ilustraciones y sermones, a menudo se le representa como un hombre musculoso, parecido a un gigante, alguien que, a primera vista, impresionaría a cualquiera con su apariencia. Sin embargo, hay un detalle intrigante: la Biblia nunca menciona que Sansón tuviera una apariencia inusual o que fuera físicamente más fuerte que cualquier otro hombre. Su fuerza provenía de algo más allá de los músculos, algo mucho más significativo que un simple cuerpo grande. La imagen popular de Sansón es la de un héroe trágico, alguien que desperdició su vocación cediendo a sus deseos y que, al final, logró la redención mediante un último acto de valentía. ¿Pero es esta la mejor manera de interpretar su historia? Algunos eruditos señalan que Sansón no era simplemente un hombre descontrolado e imprudente. Él era parte de un plan divino mayor, y sus acciones, por impulsivas que fueran, tenían un propósito muy específico. Sansón vivió en una época de gran opresión para el pueblo de Israel. El dominio filisteo era abrumador y los israelitas estaban completamente sujetos a esta nación pagana. A diferencia de otros periodos de la historia bíblica, en los que el pueblo clamaba a Dios por liberación, aquí vemos a un pueblo resignado a la opresión, aceptando pasivamente la servidumbre. En este escenario, Dios decide actuar, pero de una manera completamente inesperada. En lugar de formar un ejército o un rey, elige a un solo hombre. Un hombre que no liberaría a Israel mediante un liderazgo político o militar tradicional, sino mediante una confrontación directa, intensa y personal contra los filisteos. El nacimiento de Sansón no fue normal. No fue simplemente un joven que creció y decidió luchar contra los enemigos de su pueblo. Su existencia fue el resultado de una elección divina incluso antes de su nacimiento. Dios se apareció a una mujer estéril y le anunció que daría a luz un hijo que debía seguir reglas estrictas, sería nazareo desde el vientre. Esta condición no era meramente simbólica. El voto nazareo implicaba un compromiso de vida separado con Dios, que incluía restricciones como no cortarse el pelo, no beber alcohol y evitar cualquier contacto con los muertos. Todo esto simbolizaba una dedicación total al Señor, y la fuerza de Sansón estaba ligada exactamente a este compromiso. Pero si así fue, ¿por qué su historia parece llena de decisiones impulsivas y alianzas equivocadas? ¿Por qué se involucraba a menudo con los enemigos de Israel? Son preguntas sobre las que pocos se detienen a reflexionar. A menudo, cuando escuchamos hablar de Sansón, se resalta su fuerza, pero rara vez se comprende su misión en su totalidad. La forma en que Sansón usó su fuerza siempre generó dudas. A diferencia de otros líderes de Israel, no reunió tropas, no dirigió campañas militares estratégicas y no se preocupó por enseñar al pueblo a confiar en Dios. Su enfoque fue solitario y a menudo impredecible. Atacó directamente a los filisteos, causando terror entre sus enemigos y creando desorden en el dominio que ejercían sobre Israel. Este comportamiento puede parecer imprudente, pero hay un trasfondo que muestra que, incluso con todas sus faltas, Sansón estaba cumpliendo el propósito al que fue llamado. Sin embargo, un error común al analizar su vida es verlo simplemente como un hombre traicionado por su propia debilidad. Es cierto que tuvo muchos fracasos, pero ¿fue su caída simplemente el resultado de sus propios errores o hubo algo más grande en juego? Si su fuerza procedía de Dios, entonces su pérdida también estaba ligada a algo más profundo que una simple traición. La historia de Sansón es mucho más que la historia de un hombre fuerte que lo perdió todo por culpa de una mujer. Es la historia de un llamado, de un propósito que le fue impuesto desde antes de nacer, de un plan divino que iba mucho más allá de sus decisiones personales. Su nacimiento fue una señal de que Dios aún no había abandonado a su pueblo, incluso cuando Israel parecía haber aceptado su condición de esclavitud. Sansón fue la respuesta divina a una situación en la que nadie más parecía dispuesto a luchar. Por tanto,
Al analizar su trayectoria es necesario mirar más allá de la narrativa superficial. La verdadera historia de Sansón no trata solo de la fuerza física o las caídas morales, sino del cumplimiento del propósito de Dios, incluso a través de los fallos humanos. Israel estaba atravesando un periodo oscuro de su historia. Durante años, el pueblo de Dios había sido constantemente oprimido por sus enemigos debido a su propia infidelidad. Fue un ciclo que se repitió: Israel se alejó del Señor, cayó bajo el dominio de naciones extranjeras, sufrió las consecuencias y luego clamó por liberación. Sin embargo, esta vez sucedió algo inusual. Bajo el gobierno de los filisteos, no hay registro de que los israelitas clamaran a Dios pidiendo ayuda. No buscaban una salida. Simplemente aceptaban su condición de sumisión. Es en este escenario donde comienza la historia de Sansón. A diferencia de otros libertadores suscitados por Dios, Sansón no aparece como una respuesta al clamor del pueblo, sino como una iniciativa directa del Señor. Dios decide actuar incluso sin que Israel muestre arrepentimiento o pida ayuda. Elige una pareja específica para comenzar esta historia. El nombre del hombre era Manoa, y su esposa, cuyo nombre no se menciona en las Escrituras, era estéril. En una sociedad donde la fertilidad era vista como una bendición divina y la esterilidad como un signo de desgracia, esta mujer tenía un peso inmenso. Pero Dios tenía otros planes para ella. Un día, el ángel del Señor se apareció a esta mujer y le trajo un mensaje sorprendente. Ella daría a luz a un hijo, pero él no sería un niño común y corriente. Debería haber sido nazareo desde el útero. Esta fue una consagración especial, un compromiso de vida separada con Dios. El voto nazareo, descrito en el libro de Números, incluía 3 restricciones principales: no beber vino ni ninguna bebida fermentada, no tocar cadáveres y nunca cortarse el cabello. Estos elementos simbolizaban la pureza y la dedicación total al Señor. Fue un llamado a la santidad, una señal externa de un propósito interno. La mujer, impresionada por la visita celestial, corrió a contárselo a su marido. Manoa, sorprendido, le pidió a Dios que enviara nuevamente al mensajero para que pudiera recibir instrucciones más detalladas sobre cómo criar al niño. Dios respondió a la petición y el ángel del Señor apareció una vez más, confirmando todo lo que ya se había dicho. Manoa intentó ofrecerle comida al visitante, pero él se negó, aconsejándole que, si querían ofrecer algo, debía ser un sacrificio al Señor. Cuando Manoa insistió en saber el nombre del ángel, recibió una enigmática respuesta: ¿por qué preguntas por mi nombre? Es maravilloso. Tan pronto como se ofreció el sacrificio, sucedió algo extraordinario. El ángel subió a las llamas del altar y desapareció ante los ojos atónitos de la pareja. El impacto de este evento fue profundo. Manoa se sintió abrumado por el miedo, convencido de que morirían porque habían visto a Dios. Pero su esposa, con una sabiduría que sobresalía, lo tranquilizó. Si el Señor quisiera matarlos, no habría aceptado el sacrificio ni hecho esa promesa. Pasó el tiempo y así nació Sansón. Desde pequeño creció bajo esta identidad especial. Su cabello nunca fue cortado y su madre siguió todas las instrucciones dadas por el ángel. Era un elegido, separado para una misión que aún no estaba clara, pero que cambiaría la historia de Israel. A medida que Sansón crecía, el Espíritu del Señor comenzó a obrar en él de manera visible. Desde muy joven, se convirtió en un hombre fuerte con habilidades impresionantes. Su fuerza era algo que lo diferenciaba, algo que nadie podía explicar. Pero al mismo tiempo estaba sucediendo algo curioso. A diferencia de los otros jueces de Israel, Sansón no reunió ejércitos, no organizó campañas militares y no llamó al pueblo al arrepentimiento. Parecía seguir un camino solitario, y sus interacciones con los filisteos no fueron confrontaciones directas en el campo de batalla sino acciones individuales que sacudieron la confianza del enemigo. Aunque era nazareo, Sansón pronto demostró que no era un hombre que seguía todas las reglas al pie de la letra. Su temperamento impulsivo y su tendencia a actuar por instinto comenzaron a hacerse evidentes. Esto quedó aún más claro cuando decidió casarse con una mujer filistea. Esta elección fue vista con preocupación por sus padres. ¿Por qué su hijo, un hombre elegido por Dios para liberar a Israel de los filisteos, se casaría con una mujer del pueblo opresor? Pero había algo más grande en juego. El texto bíblico revela que esta decisión fue parte del plan divino, aunque Sansón no se dio cuenta del todo.
La historia de su matrimonio estuvo marcada por tensiones y desacuerdos. Durante la celebración, Sansón propuso un acertijo a los invitados filisteos, apostando que si no podían resolverlo tendrían que pagarle un premio. Pero la presión aumentó y su esposa fue amenazada con sacarle la respuesta. Ella cedió a la presión, traicionó su confianza y reveló el secreto a los filisteos. Cuando Sansón se enteró, su furia era incontrolable. Se sintió traicionado y humillado y su reacción fue devastadora. Este episodio no fue solo un conflicto personal. Fue el primer gran paso hacia una confrontación mucho mayor. A partir de ese momento, Sansón no solo sería un hombre de extraordinaria fuerza sino también un verdadero enemigo de los filisteos. Su destino estaba sellado y su nombre se convertiría en sinónimo de terror para quienes oprimieron a Israel. Sansón no era un guerrero cualquiera. A diferencia de los grandes líderes de Israel, que reunieron ejércitos y delinearon estrategias militares, él era un hombre solitario, impulsado por impulsos intensos y una fuerza que nadie podía comprender. Su lucha contra los filisteos no siguió patrones convencionales. No era un general al frente de una tropa. Era un instrumento de Dios que, sin siquiera darse cuenta del todo, estaba cumpliendo un propósito mayor. Después de la traición que sufrió en su matrimonio, Sansón entró en un estado de ira incontrolable. Dejó a su esposa y regresó a la casa de sus padres. Pero tiempo después, decidió volver a buscarla. Al llegar, lo sorprendió una noticia humillante: su suegro había entregado a su esposa a otro hombre, creyendo que Sansón nunca regresaría. Como compensación le ofrecieron la hermana menor de la mujer, pero esta propuesta solo aumentó su enfado. Lo que sucedió después fue una de las escenas más inusuales de la Biblia. Lleno de ira, Sansón capturó 300 zorros, los ató de dos en dos por la cola y clavó antorchas entre ellos. Luego soltó los animales en las plantaciones de los filisteos y prendió fuego a los campos de trigo, las viñas y los olivos. Este ataque no fue solo un acto de venganza personal. Asestó un duro golpe a la economía de los filisteos. La pérdida de campos de cultivo enteros significó un daño inmenso para la subsistencia y el comercio de esa nación. Los filisteos enfurecidos descubrieron que Sansón era el responsable y buscaron represalias de la peor manera posible. En venganza, fueron a la casa de su exesposa y su suegro y los quemaron vivos. Este ciclo de violencia no terminó ahí. Cuando Sansón se enteró de la muerte de su exesposa, su enojo fue aún mayor. Atacó brutalmente a los filisteos, matando a muchos de ellos antes de retirarse a una cueva en la región de Icen. Pero los filisteos no se rendirían tan fácilmente. Sedientos de venganza, movilizaron un ejército e invadieron Judá, exigiendo que los israelitas entregaran a Sansón. Ante la amenaza, 3000 hombres de Judá fueron a la cueva donde se escondía Sansón y lo enfrentaron. El diálogo que siguió reveló algo impresionante: el propio pueblo de Israel, que debería haber visto a Sansón como un libertador, estaba más preocupado por apaciguar a los filisteos que por luchar por su independencia. No querían la guerra, solo querían sobrevivir bajo dominio extranjero. Esta mentalidad conformista contrastaba completamente con la misión de Sansón. Si bien era un instrumento para desestabilizar la opresión filistea, los israelitas estaban dispuestos a entregarlo para mantener una paz falsa. Sansón, sin embargo, no se resistió a ser capturado. Permitió que lo ataran y lo llevaran ante los filisteos. Pero justo cuando los enemigos se acercaron para arrestarlo, sucedió algo extraordinario. El Espíritu del Señor descendió sobre él y las cuerdas que lo ataban se rompieron como hilos quemados por el fuego. Tomando una simple quijada de asno que encontró en el suelo, Sansón avanzó contra sus enemigos y, solo, mató a 1000 filisteos. Esta hazaña se volvió legendaria y el lugar donde ocurrió pasó a llamarse Ramat Lehi, que significa colina de la queixada. Después de esta impresionante victoria, Sansón sintió algo que nunca antes había experimentado con tanta intensidad: una sed extrema. Agotado y deshidratado, clamó a Dios con desesperación, reconociendo que, sin el Señor, podría morir allí mismo. Fue entonces que Dios abrió una grieta en la roca, y de allí brotó agua para saciar su sed. Este momento fue simbólico. Por primera vez en la narración, vemos a Sansón buscando a Dios directamente, reconociendo su dependencia de él. Había ganado una batalla imposible, pero ahora entendía que su supervivencia dependía no solo de su fuerza sino también de la provisión divina. A partir de este episodio, Sansón se convirtió en juez de Israel y dirigió al pueblo durante 20 años.
Sin embargo, aunque fue un líder, su estilo de vida siguió siendo impredecible y marcado por acciones individuales. No enseñó al pueblo, no organizó un ejército y no los guió espiritualmente de regreso a Dios. Su fuerza era un misterio, su liderazgo era solitario y sus decisiones a menudo lo colocaban en situaciones de riesgo. ¿Alguna vez has imaginado cuántos detalles pasan desapercibidos cuando escuchamos estas historias? Aquí exploramos cada hecho en profundidad. Así que, si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Pasó el tiempo y Sansón, ya mayor, seguía despertando el temor de los filisteos. Ningún ejército pudo detenerlo, ninguna emboscada fue efectiva. Era un enigma que los enemigos de Israel no sabían cómo vencer. Sin embargo, sus mayores desafíos aún estaban por llegar. En toda Filistea se temía la fuerza de Sansón. Durante 20 años siguió siendo juez de Israel, un líder solitario que no gobernaba de la manera tradicional pero que, de vez en cuando, parecía recordar a los filisteos que su gobierno no era absoluto. Cada vez que intentaron capturarlo, los sorprendió con demostraciones de fuerza que desafiaban toda lógica. Pero, a pesar de su invencibilidad física, Sansón llevaba consigo una debilidad que poco a poco minó su camino, su incapacidad para controlar sus propios deseos. Nunca siguió una vida de disciplina espiritual ni animó a los israelitas a volverse a Dios. Su compromiso con el voto nazareo existió, pero de manera incompleta. No se cortó el cabello, lo que simbolizaba su separación para el Señor, pero en varias ocasiones rompió las demás restricciones del nazareo. Tocó los cadáveres de animales muertos, participó en fiestas donde había vino y se relacionó con mujeres filisteas. Era como si Sansón creyera que mientras su cabello permaneciera intacto, podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Su confianza en su propia fuerza lo volvió imprudente. Se creía invencible, que ningún enemigo podría derrotarlo. Esto se hizo aún más evidente cuando, una noche, decidió visitar a una prostituta en la ciudad de Gaza. Los filisteos vieron allí una oportunidad única. Rodearon la ciudad y planearon capturarlo al amanecer. Sin embargo, Sansón se dio cuenta de la trampa, antes de que pudieran atraparlo. Se levantó en medio de la noche, fue a las puertas de la ciudad y simplemente las arrancó del suelo. Pero no se limitó a eliminarlos. Llevó las pesadas puertas sobre sus hombros y las llevó a la cima de una colina. Fue una demostración de poder que ridiculizó por completo a sus enemigos. Una vez más, Sansón parecía inalcanzable, imposible de derrotar. Sin embargo, algo estaba a punto de cambiar. Su extrema confianza en sí mismo le llevó a cometer un error fatal: entregar su corazón a la persona equivocada. Fue entonces cuando Dalila llegó a su vida. Dalila no era una mujer más en su carrera. A diferencia de los demás, no llegó por casualidad. Los líderes filisteos la buscaron con un objetivo claro: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Estaban dispuestos a pagar una gran suma de plata si ella podía obtener esta información. Dalila aceptó la oferta y comenzó un juego peligroso, un duelo sutil donde Sansón creía tener el control, pero en realidad era cada vez más vulnerable. Ella lo presionó constantemente para que revelara el secreto de su fuerza. Sansón, a su vez, jugó con la situación. Primero, dijo que si lo ataran con 7 cuerdas nuevas, perdería su fuerza. Dalila hizo precisamente eso y luego llamó a los filisteos para capturarlo. Pero, al oír su grito de advertencia, Sansón rompió las cuerdas como si fueran hilos. Dalila insistió una vez más y él volvió a mentir, diciendo que deberían atarlo con cuerdas nuevas. El resultado fue el mismo. Dalila lo intentó por tercera vez y Sansón dijo que si ataba sus trenzas a un telar, perdería sus fuerzas. Una vez más, la engañó. Pero Dalila no se dio por vencida. Utilizando manipulación emocional, ella lo hizo sentir culpable, cuestionando su amor por ella. Insistió día tras día, desgastando a Sansón con su insistencia hasta que, finalmente, cedió. Sansón le reveló el secreto que había guardado desde su nacimiento: su fuerza provenía de su consagración a Dios, simbolizada por su cabello que nunca había sido cortado. Dalila sabía que esta vez estaba diciendo la verdad. Esperó a que él durmiera en su regazo y llamó a un hombre para que le afeitara las trenzas. Cuando todo terminó, fueron llamados los filisteos. Esta vez, al escuchar el grito de Dalila, Sansón se puso de pie como antes, creyendo que sus fuerzas aún estaban con él.
Pero algo terrible había sucedido. No se dio cuenta de que el Señor lo había abandonado. Sin su fuerza, Sansón fue capturado fácilmente. Los filisteos no tuvieron piedad. Como símbolo de su total humillación, le perforaron los ojos, privándole de la visión. Luego lo llevaron a Gaza, donde fue arrestado y obligado a trabajar como esclavo en un molino. Una tarea repetitiva y agotadora, algo que antes hubiera sido impensable para alguien de su fuerza. Sansón, que una vez aterrorizó a sus enemigos, ahora era motivo de burla. Él, que llevaba sobre sus hombros las puertas de Gaza, ahora estaba encadenado en esa misma ciudad, ciego e impotente. Pero su historia aún no había terminado. Sansón ahora era un prisionero. El hombre que una vez había sido el terror de los filisteos fue reducido a un esclavo, privado de su libertad, su visión y aparentemente, su propósito. Hizo girar un molino, realizando una tarea mecánica y agotadora, un trabajo degradante normalmente destinado a los animales o a los prisioneros más humillados. Su nombre, que alguna vez fue sinónimo de miedo y respeto, ahora era motivo de burla entre sus enemigos. La fuerza que hacía de Sansón un hombre invencible parecía haber desaparecido. Pero la Biblia hace una observación sutil, al mismo tiempo, poderosa: su cabello comenzó a crecer nuevamente. Para los filisteos, esto no significaba nada. Vieron a Sansón solo como un hombre derrotado, un recordatorio de un pasado que nunca volvería. Sin embargo, esta pequeña información era una señal de que algo estaba pasando. El crecimiento de su cabello no era solo un detalle físico, sino un símbolo de restauración. No fue el cabello en sí lo que le dio poder, sino lo que representaba, su alianza con Dios. Mientras estaba solo en esa prisión, haciendo girar el molino día tras día, Sansón tuvo tiempo para reflexionar. No hay constancia de sus palabras o pensamientos durante este periodo, pero podemos imaginar que, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que afrontar sus propias decisiones sin distracciones. Él, que siempre había confiado en su fuerza física y en su propia invencibilidad, ahora era completamente vulnerable. El orgullo y la autosuficiencia que siempre lo habían guiado habían sido aplastados. Sansón lo perdió todo, y solo en ese momento finalmente se dio cuenta de algo esencial: sin Dios, no era nada. La oportunidad de redención llegaría de forma inesperada. Los filisteos decidieron realizar una gran celebración en honor a su dios Dagón. Fue un evento de proporciones gigantescas, que reunió a miles de personas, incluidos los líderes de la nación. Para ellos, Sansón era un trofeo viviente, un símbolo de la victoria de los filisteos sobre Israel. Querían presentarlo como un espectáculo, un trofeo humano que demostrara que incluso el más poderoso de los israelitas no era más que un hombre derrotado. Sansón fue llevado al templo de Dagón, un gran edificio sostenido por inmensas columnas. Allí lo colocaron en medio de la multitud para que todos pudieran verlo y burlarse de él. Cegado, humillado y debilitado, parecía ser la prueba viviente de que la fuerza de Israel había sido destruida. Pero los filisteos no se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error fatal. Guiado por un joven sirviente, Sansón pidió que lo llevaran hasta las columnas principales del templo, aquellas que sostenían toda la estructura. Con las manos sobre las columnas, hizo algo que, hasta entonces, pocas veces había hecho en su vida: clamar al Señor. Esta vez, no fue una petición arrogante ni impulsada por un deseo de venganza personal. Fue un grito sincero, un reconocimiento de que su fuerza siempre había venido de Dios y que, sin él, Sansón era un hombre común y corriente. Pidió solo una oportunidad más, una vez más que Dios le diera fuerzas. Pero su petición no era escapar ni recuperar su antigua gloria. Quería que su última acción fuera un golpe definitivo contra los enemigos del Señor. Dios escuchó tu oración. Con un esfuerzo sobrenatural, Sansón empujó las columnas con todas las fuerzas que le quedaban. La estructura del templo comenzó a colapsar. Las piedras se soltaron, las vigas cedieron y, en pocos segundos, todo el edificio se derrumbó. El impacto fue devastador. Miles de filisteos, incluidos sus gobernantes, murieron en ese colapso. Sansón, que había pasado años luchando contra los enemigos de Israel, logró con su muerte la mayor hazaña de su vida. Él, que había sido capturado, humillado y ridiculizado, acabó convirtiéndose en el instrumento de la mayor derrota que jamás habían experimentado los filisteos. Su último acto fue un testimonio de que la fuerza nunca estuvo en sus músculos ni en su cabello,
sino en el Dios que siempre estuvo dispuesto a usarlo, aun con todos sus defectos. Sansón murió bajo los escombros del templo de Dagón, junto con miles de filisteos. Su cuerpo fue encontrado por sus familiares, quienes lo llevaron de regreso a su tierra natal y lo enterraron en la tumba de su padre, Manoa. Así terminó la historia de aquel que, desde el vientre de su madre, fue elegido por Dios para ser libertador de Israel. Pero el legado de Sansón es algo que va mucho más allá de su muerte. Dejó una profunda huella, no solo en la historia de su pueblo sino también como uno de los personajes más intrigantes y controvertidos de las Escrituras. Para muchos, Sansón es un ejemplo de alguien que recibió un regalo extraordinario pero desperdició su vida en elecciones impulsivas y malas decisiones. Otros lo ven como un héroe trágico, un hombre destinado a la grandeza pero incapaz de controlar sus propias debilidades. Sin embargo, su historia no puede analizarse únicamente por sus fracasos o su último acto de heroísmo. Hay algo mucho más profundo detrás de su trayectoria, algo de lo que pocos se dan cuenta. Una de las grandes verdades acerca de Sansón es que fue un libertador diferente a todos los demás jueces de Israel. Nunca formó un ejército, nunca organizó una revuelta, a diferencia de líderes como Gedeón y Débora. No llamó al pueblo al arrepentimiento. Su lucha contra los filisteos fue solitaria y, a menudo, parecía como si ni siquiera entendiera completamente su misión. Pero eso no significa que estuviera fuera de los planes de Dios. Al contrario, cumplió exactamente lo que el Señor había determinado. Al observar su historia, podemos ver un patrón que se repite en la forma en que Dios actúa. A menudo utiliza personas poco probables para lograr sus propósitos. Sansón tenía un temperamento difícil, era impulsivo y a menudo cedía a sus propios deseos. Pero incluso con todos estos defectos, Dios lo usó para desestabilizar el gobierno filisteo y reavivar el deseo de libertad entre los israelitas. Además, su trayectoria nos enseña una lección fundamental sobre la verdadera fuente de fortaleza. Toda su vida, Sansón actuó como si su poder fuera algo garantizado, algo que nunca le podrían quitar. Confió en sus propias habilidades más que en Dios. Su derrota se produjo precisamente porque perdió esta conexión, porque trató su alianza con Dios como algo secundario. Cuando le cortaron el pelo, no solo perdió su fuerza física sino que también rompió simbólicamente su compromiso con el Señor. Su fuerza no estaba en los mechones de su cabello sino en la presencia de Dios, quien lo sustentaba. Sin embargo, su historia también nos muestra que incluso después de nuestros fracasos, hay lugar para la redención. Sansón pasó por una humillación extrema, perdió todo lo que tenía, pero al final encontró lo que realmente importaba. En el momento más difícil de su vida clamó al Señor reconociendo su total dependencia de Él. Y Dios lo escuchó. Nos recuerda que la restauración no proviene de nuestros propios esfuerzos sino del reconocimiento de que sin Dios, no somos nada. Sansón necesitó perderlo todo para comprender que su fuerza nunca fue suya sino que siempre vino del Señor. Y esta es una lección que se extiende a lo largo de los siglos y sigue siendo esencial para todo aquel que confía, más en sus propias capacidades que en la gracia y el poder de Dios. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, se menciona a Sansón entre los héroes de la fe. A pesar de sus errores, su historia estuvo marcada por la intervención divina y el cumplimiento de los planes de Dios. No era perfecto, pero era un instrumento del Señor. Su vida nos enseña que Dios puede usar incluso a aquellos que parecen imperfectos y que incluso cuando fallamos, siempre hay una oportunidad de recurrir a Él. Al observar la historia de Sansón, surge una pregunta inevitable: ¿con qué frecuencia confiamos más en nuestras propias fuerzas que en la presencia de Dios? ¿Cuántas veces ignoramos las señales de advertencia, creyendo que podemos hacerlo solos? La historia de Sansón es un poderoso recordatorio de que la verdadera fuerza no proviene de nosotros mismos sino de quien nos sostiene. Y, al final, la mayor victoria de Sansón no fue su fuerza física sino el reconocimiento de que, sin Dios, no podía hacer nada. Si te gusta explorar la Biblia en profundidad y descubrir detalles que muchos ignoran, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Deja un me gusta para apoyar este trabajo y continúa con nosotros viendo el próximo contenido.